A continuación vamos a explicar el funcionamiento de la calculadora de valoración de swaptions, la calculadora Swaption VBA. La calculadora consta de 4 hojas, una de valoración principal, una hoja de tipos de interés, en la cual vamos a ver el proceso de cálculo de la función de descuento, una función curva donde se van a introducir los inputs de tipos de interés y una hoja denominada almacén donde valoraremos de forma masiva y vía una función conjunta el instrumento en cuestión, el swaption europeo. Volvamos a la hoja principal. En todas las hojas el concepto fundamental en cuanto a inputs estará asociado a celdas rojas, es decir, serán las celdas rojas donde introduciremos las variables correspondientes. En concreto, tenemos inputs a alimentar cuanto al strike de la opción call o put del payer del receiver, las volatilidades implícitas de payer y receiver, por supuesto en función de lo que queramos valorar, la fecha de valoración, la fecha de vencimiento de la opción, que además coincidirá con la fecha del inicio teórico del IRS subyacente, la vida del IRS subyacente que tendría a partir del ejercicio de la opción si la opción se ejercita, y la frecuencia de la rama fija del IRS subyacente, así como el nominal del derivado en cuestión. A partir de esta información tendremos las características de la operación, a las cuales habrá que asociarle una curva de tipo de interés que previamente hemos debido cargar, y una vez que hayamos cargado aparecerá en el menú desplegable de esta hoja. Por lo tanto, vamos a ver cómo cargar las curvas de tipos de interés. Para eso nos vamos a ir a la pestaña curva. La pestaña curva hemos de denominar la curva de interés que queremos dar de alta. Habitualmente será una fecha, pero puede ser cualquier nombre que identifique la curva, no necesariamente teniendo que ser una fecha, puede ser un nombre propio o un número. En la curva deberemos alimentar con tipos de interés de depósitos interbancarios, con tipos de interés de IRS, y adicionalmente tendremos una curva de swaps de EONIA. Por lo tanto, será necesario incorporar el tipo EONIA existente en el momento en cuestión, así como la curva de swaps EONIA hasta un plazo de 50 años. Igualmente, la curva se ha de alimentar a partir de tipos de interés de FRAS. En concreto, se piden en la calculadora 4 tipos de interés de FRAS que tenemos aquí recogidos. Una vez que esté dado de alta la curva, en la hoja principal la seleccionamos, como hemos indicado. Una vez seleccionada, vamos a parametrizar la curva en caso de que queramos hacer algún cambio respecto al estándar, y los estándares de la curva y de parametrización se encuentran en la pestaña tipos. Vamos a la pestaña tipos y aquí tenemos ya la curva que hemos seleccionado con las convenciones que están preestablecidas. Básicamente, las convenciones que están preestablecidas en este caso son qué instrumentos vamos a utilizar en la zona corta de la curva. En caso de que queramos utilizar en la construcción de la curva de proyección, porque vamos a ver que tenemos aquí curva de proyección y curva de descuento, para la curva de proyección, si queremos utilizar depósitos interbancarios, aquí imputaremos una D. En caso de que queramos utilizar en la zona corta de la curva los tipos FRAS y call monies que se han introducido, seleccionaremos una F. Según cuál sea el objetivo de valoración, pues evidentemente parametrizaremos de una forma u otra la curva. Solo a efectos de proyección, porque a efectos de descuento, siguiendo los estándares de mercado, la función de descuento para descontar flujos de caja del derivado se harán en virtud de la curva EONIA de swaps EONIA que ha sido dado de alta. En ambos casos, en la curva de proyección y en la curva de descuento, hemos de dar de alta las bases, las convenciones fundamentales de los instrumentos que han sido utilizados para construir la curva. Es decir, en el caso de los depósitos, introduciremos la base de cálculo de interés de los depósitos que hemos utilizado. Para los IRS es lo mismo, y para los otros instrumentos, para todos ellos, las convenciones básicas de los instrumentos usados en la construcción de la curva. Una vez que eso ha sido parametrizado, y esto habitualmente no sufrirá modificaciones siempre que utilicemos la misma estructura de curva y los mismos instrumentos, ya estamos en condiciones de hacer la valoración, de tal forma que en la hoja principal, una vez que hemos introducido los datos de la operación y hemos seleccionado la curva correspondiente, tendremos ya calculado
el valor del payer y del receiver correspondiente. El payer y el receiver, la call y la put, se valoran en términos de spread, en términos de upfront al momento de la contratación y en términos de upfront al inicio del IRS. Aquí están expresadas las primas en porcentaje y luego adecuadas al nominal correspondiente de la operación que ha sido dado de alta. Y así igualmente se dibujan los flujos de caja del IRS subyacente que han sido necesarios para el proceso de valoración, lógicamente conjuntamente con la valoración del modelo de valoración de opciones de Black-Scholes, en este caso al tratarse de un swaption de tipo europeo. Finalmente, en la hoja almacén, el usuario podrá dar de alta varias operaciones simultáneamente, recogiendo todos los campos relevantes. Por supuesto, con la curva ya dada de alta, la curva seleccionada, configurada y parametrizada, se llevará a cabo la valoración de tal forma que el usuario solamente tendrá que indicar las características de cada operación. Vamos a ver cuáles son. Si es un payer o un receiver, está indicado el campo de cómo alimentarlo, la fecha en la cual se está valorando, la fecha de inicio del IRS subyacente que coincidiría con la fecha de vencimiento de la opción, la fecha de vencimiento del IRS subyacente, del swaption, el nominal de la operación, y hemos de identificar las funciones de descuento, las funciones de descuento para el descuento propiamente dicho y para la proyección. Por defecto, la calculadora tiene asignado dos nombres que enseguida vamos a ver. Para la función de descuento, la matriz que contiene la función de descuento se llama FDD, que ya la hemos visto en la hoja previa, ahora la vamos a repasar inmediatamente. Y para la proyección, la matriz que contiene esa función está denominada FD. Indicaremos la frecuencia de la rama fija del IRS subyacente, la base de cotización del tipo de interés del IRS subyacente, el strike de la opción, la volatilidad implícita y la forma en la cual se va a realizar la liquidación, físico o cash. Finalmente, habrá que indicar si la prima se va a pagar running durante la vida del IRS, upfront al inicio de la operación o upfront al inicio del IRS subyacente, es decir, coincidiendo con la fecha de vencimiento de la opción. Si se omite dicho campo, se entenderá que la prima se pagará upfront al inicio. Y la calculadora arroja a través de una función de valoración el valor en porcentaje según los parámetros definidos. Para acabar, simplemente en cuanto a las funciones de descuento que habíamos comentado, nosotros podemos encontrar FDD y FD pinchando en el cuadro de nombres, que realmente nos lleva a la hoja tipos, de tal forma que la función de proyección, la denominada FD, simplemente recoge la matriz donde están los días y los factores de descuento de la función definida para proyectar flujos de caja que lo habremos construido con los instrumentos que hemos escogido. Del mismo modo, la función FDD, la que sirve para el descuento literal de todos los flujos de caja, se encuentra en la misma hoja y no es ni más ni menos que la que se ha construido a partir de los tipos EONIA, swap EONIA, que hemos dado de alta también en la zona de la curva de tipos de interés. Con esto, finalmente, quedaría configurada la calculadora y listo para valorar bien una operación a nivel individual o en la hoja almacén valorar una cartera de swaptions en condiciones de mercado con los inputs definidos.